Bien, Marcos capítulo 6, versículos 14 al 29. Voy a tomar la lectura. ¿Me siguen con su vista? Bien, dice así la palabra de Dios. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él de su poder. Otros decían: es Elías, y otros decían: es un profeta, o algunos de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan, y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues le había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía, porque Herodes temía a Juan sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo. Y oyéndole, se quedaba muy perplejo, pero lo escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes, a los tribunos y a los principales de Galilea. Entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras, y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Sabiendo ella, dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan el Bautista. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Vamos a orar. Dios y Padre, gracias te damos una vez más. Esta mañana permites estar aquí, en este lugar, en tu casa, adorándote juntos, escuchándote juntos. Haz que tu palabra, Señor, penetre nuestro corazón, siembre semilla, da tu semilla, y que esta florezca, Señor, que esta crezca, en la medida que Cristo es anunciado, en la medida que Cristo es exaltado. Señor, permite que de mi boca solamente salgan tus palabras, Padre. Que no salgan mis ideas, que no salgan mis pensamientos, mis convicciones como hombre natural, Señor, sino que salga tu palabra, tu espíritu sea quien transforme, tu espíritu sea quien nos convenza del pecado y asimismo nos guíe, nos santifique, Señor, y nos permita ver tu gloria cada vez más claro. Gracias por esta mañana, por lo que tú haces, por esta iglesia, Señor. Sigue orando y sigue tú manifestándote en cada uno de nosotros. Te damos la gloria en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, tenemos un texto un poco largo, pero muy interesante, ¿no? Estamos ya casi cerrando el capítulo 6, aunque el capítulo 6 es muy largo. La siguiente predicación va a estar a cargo de nuestro hermano Elías, que nos va a visitar la siguiente semana. Yo le daba el tema como abierto, pero él me dijo: ¿qué están predicando? Yo le dije: estamos predicando todo el libro de Marcos. Bueno, pues si quieres le damos continuidad. Entonces él le va a dar continuidad al siguiente texto, lo cual me da mucho gusto. Y pues bueno, vamos a centrarnos en el pasaje. Recuerden, Marcos, desde que iniciamos Marcos, decíamos que Marcos tiene el propósito de presentar a Jesús como el siervo, ¿verdad? Marcos presenta a Jesús en su ministerio terrenal. ¿Sí? Vimos a lo largo de estos primeros 6 capítulos, bueno, lo que hemos visto, vemos que Marcos utiliza estructuras o utiliza secciones.
para mostrar un tema en específico, de acuerdo a cómo él va avanzando, ¿no? Por ejemplo, vimos cómo Marcos muestra la preparación de Jesús por parte de Juan el Bautista. Vemos esta situación de Juan el Bautista, ¿verdad? Que lo prepara y dice, ya viene, él es el Cordero, ¿verdad? Entonces, vimos esta primera sección que tiene que ver con su presentación. ¿Se acuerdan que vimos su tentación? Vimos cómo el Espíritu Santo reposó sobre él. Esto en una sección, y vimos por otra parte también los comienzos de su ministerio, de Jesús. Vimos una serie de milagros, sanaciones, vimos el llamado de los discípulos, vimos algunos problemas con las autoridades, ¿no? Del por qué hacía cosas, del por qué no guardaba el reposo, de por qué comía con pecadores, ¿verdad? Entonces, vimos también una distinción entre los propios, es decir, entre discípulos y no discípulos. Vimos en esta sección de distinción de discípulos, no discípulos, o quiénes son de su familia y quiénes no. Vimos algunas parábolas, como la parábola del sembrador, la parábola de la semilla de mostaza, vimos algunas otras parábolas, ¿no? Y después viene la sección de presentar a Jesús. Marcos entra en una sección de presentar a Jesús en su autoridad y en su poder, ¿no? Vimos a Jesús calmar tormentas, ¿no? Vimos a Jesús sanar enfermedades, la mujer de flujo, ¿recuerdan? Vimos a Jesús resucitar de la muerte a una niña, sacar demonios, y luego viene esta sección. Estamos haciendo como una recapitulación de todo lo que hemos estado predicando, y luego viene esta sección donde Marcos enfatiza el testimonio de Jesús. Y lo va a hacer en dos partes. Primero, respecto a los judíos, es decir, directamente a los judíos, y después vamos a ver que lo va a hacer directamente a los gentiles, ¿no? Marcos desea en estas historias que él va a contar, presentar a Jesús en su testimonio. ¿Quién es él? ¿Quién es Jesús? ¿A qué realmente él vino a esta tierra, ¿no? Entonces lo va a hacer primeramente a los judíos y después lo va a hacer a los gentiles. Entonces, la predicación pasada o antepasada, vimos la misión de Jesús, que le encomienda a sus discípulos. ¿Se acuerdan que les dice, vayan de dos en dos, vayan a predicar el Evangelio? Él les da instrucciones, ¿no? Y entonces, sobre esa misma dirección, Marcos, a través de este suceso de la muerte de Juan el Bautista, que ya acabamos de leer, que vimos cómo sucedió, ¿no? Algo trágico, ¿no? Él va a presentar a Jesús, Marcos va a presentar a Jesús como la verdad. Esta verdad que confronta al pecador, que confronta el pecado. Y titulamos este sermón como La verdad sobre las tinieblas. Y ustedes recuerdan, en Juan 14:6, Jesús habla de sí mismo. ¿Se acuerdan? Hay 7 yo sois en Juan, y uno de estos yo soy es que en 14:6 Jesús dice, yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Recuerdan eso? Entonces, cuando Jesús, yo me voy a centrar en este punto de cuando Jesús dice, yo soy la verdad. Y cuando Jesús habla de quién es la verdad, esto también nos habla de que todo aquello que se dice ser verdad fuera de él es mentira, ¿verdad? Y entonces, cuando la verdad es manifestada, son expuestas muchas cosas, como la falsedad, como las tinieblas. Cuando tú prendes la luz en tu cuarto que está oscuro, puedes ver, ¿verdad? Es manifestado todo. Hay una ilustración donde dice que imagínate que tú estás en un cuarto lleno de huesos, lleno de cosas sucias, y está oscuro, pues tú no te das cuenta que estás ahí. A menos que prendas la luz, ya te empiezas a dar cuenta que estás en un lugar que no debes estar. Es así pasa en nuestra vida, ¿verdad? Cuando de repente viene Cristo, viene la luz, nos damos cuenta, Él nos hace ver, prendemos la luz y nos damos cuenta que no estamos en un lugar adecuado. Y por eso es que, como Cristo es la luz,
como el Señor nos hace ver, entonces salimos de ese lugar para ahora caminar con Cristo. Entonces, la palabra de Dios nos dice que ella misma es lumbrera a nuestros pies. Entonces, eso significa que si la palabra es lumbrera y si Cristo es la luz, entonces la luz y la verdad tiene como objetivo mostrarnos la falsedad, tiene como objetivo mostrarnos la mentira. No sé si tú, en tu transformación con el Señor, de repente tú dices, yo estaba en esas cosas, yo hacía esto, yo hablaba así. ¿Por qué? Porque ahora vino la luz, entonces ahora tú te diste cuenta de que todo lo que hacías, pues no era correcto, ¿no? Porque estabas en tinieblas, porque estabas en mentira, porque estabas en falsedad. Y eso es lo que Marcos quiere mostrarnos en este pasaje y en los siguientes, en la sección que, que va a terminar hasta el capítulo 8. Entonces, entonces, cuando esta luz viene a nosotros, cuando la verdad viene a nosotros, entonces es allí que nos damos cuenta, ¿verdad?, de nuestra naturaleza pecaminosa, de nuestro orgullo, de vanidades, soberbia, perezas, arrogancia, nuestra manera de hablar, incredulidad. Y hay de dos, hermanos, que cuando el Señor te muestra esta luz, hay de dos, que Él haya gracia a nosotros, nos lleve al arrepentimiento y nos permita caminar con Él, o que le rechaces, o que rechaces su luz. ¿Sí? Y que sigamos viviendo en tinieblas, que sigamos viviendo en mentira, que sigamos viviendo en pecado. Entonces, lo que pretende este sermón es que nosotros seamos confrontados a la falsedad, seamos confrontados a la mentira, seamos confrontados a las tinieblas, y que la luz de Cristo a través de su palabra nos permita ver alrededor, nos permita ver en qué áreas, en qué situación estamos aún en tinieblas y que no queremos salir de ahí. Entonces, vamos a entrar al texto y este texto es un texto largo, lo podemos dividir en dos partes, este texto. ¿No? Primero, vamos a ver la perplejidad de Herodes. Herodes queda perplejo, ¿no? ¿Se acuerdan qué estaban haciendo los discípulos? Ya estaban predicando el Evangelio, ¿verdad? Porque Jesús los envió de dos en dos. Entonces el mensaje ya era muy notorio. Entonces llegó este mensaje, como ya se estaba expandiendo, entonces llegó a oídos de Herodes y Herodes quedó perplejo. Y quedó como atónito, podemos decirlo también así, puesto que ya Herodes tenía una experiencia con Juan el Bautista. De alguna manera, Herodes ya había escuchado este mensaje con Juan el Bautista. Sin embargo, cuando Herodes mete a la cárcel a Juan, entonces, como mantenerlo en la cárcel, como que le daba cierta tranquilidad a Herodes, ¿no? Porque no lo quería matar, ¿no? Porque el mismo Herodes había visto que Juan era justo y que era un buen hombre. Pero vamos a ver lo que sucede con Herodías, ¿no? Y con su sobrina, que le ponen lo ponen en jaque mate, ¿verdad? Para pues darle muerte a Juan. Entonces, y luego la otra parte, vamos a ver que es una retrospectiva de Herodes con respecto a Juan el Bautista. Déjame decirte antes que la Biblia habla de muchos Herodes y a veces como que podemos confundirnos. Hay por lo menos 3 Herodes que podemos observar en la palabra de Dios, pero específicamente en este pasaje estamos hablando de Herodes Antipas, que en ese momento reinaba la región de Galilea, en este momento, ¿no? No solamente reinaba Galilea, sino también reinaba otra región que era Perea. Este Herodes Antipas era hijo de Herodes el Grande, es decir, ya su padre también era Herodes, pero era llamado Herodes el Grande. Este Herodes el Grande, ¿te acuerdas cuando vemos a los inicios de Jesús, cuando nace? Hay un Herodes que manda a matar a los niños de 2 años, es Herodes el Grande, pero este Herodes que se muestra aquí en este pasaje es Herodes Antipas, que es el hijo. Entonces Herodes Antipas, que es el hijo de Herodes el Grande, en este momento había contraído matrimonio con la mujer de otro Herodes, ¿no? Que este otro Herodes era su hermano, un medio hermano, pero este Herodes era Herodes Filipos, ¿no?
la cual, pues, obviamente, pues, este problema de que había contraído matrimonio con la esposa de su medio hermano, pues le había traído problemas, ¿no? En su reino y en otras situaciones. Tal así que Juan el Bautista, al ver esto, pues, le expresa, ¿verdad?, que estaba mal lo que estaba él haciendo. Entonces, eh, bueno, ya que sabemos quién es este Herodes del cual estamos hablando, vamos a entrar al texto y, y vamos a la primera parte que yo te decía. Y dice el 14, vamos a leer del 14 al 16. Dice, oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio. Y dijo Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos. Dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Al oír esto Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. O sea, que decía al principio que el mensaje del Evangelio estaba en auge. ¿Mm? Ya no era solo Jesús enseñando, ya eran sus discípulos haciendo lo mismo que Jesús, haciendo lo mismo que incluso Juan el Bautista en sus inicios. Entonces, este mensaje ya era muy notorio en toda Galilea, ¿no? Incluso en toda Perea, ¿no? Vemos que incluso en todo, ¿verdad? En todas las regiones alrededor, puesto que Jesús iba de ciudad en ciudad predicando el Evangelio. Sin embargo, nos estamos centrando aquí en Galilea. Entonces, este mensaje que Herodes ya había escuchado de parte de Juan, pues llegó otra vez a sus oídos. Y entonces, tanto así que Herodes quedó perplejo, pensativo, quedó sorprendido. Ya había sucedido este encarcelamiento de Juan, ¿no? Y la muerte de Juan, puesto que dice aquí que, dice, este es Juan, el que yo decapité, es decir, ya había sucedido esta decapitación, ¿no? Por eso dice, al oír el mismo mensaje de Juan, y al oír ahora de Jesús, dice, es el mismo mensaje, entonces tiene que ser Juan el Bautista que ha resucitado. Entonces se refiere a Jesús como Juan el Bautista que había resucitado, pero en el sentido del mismo mensaje que se estaba proclamando. Entonces, ahora no solo Herodes había quedado como sorprendido, sino perplejo, sino que, perdón, me salté un versículo, ¿verdad? Eh, sí, el 15, fíjate lo que dice el 15. O sea, otros decían, es Elías, y otros decían, es un profeta, o alguno de los profetas. Es decir, al escuchar este mensaje de parte de Jesús y que ya habían escuchado a Juan el Bautista, Herodes decía, no es Juan el Bautista, pero otros decían, no, es Elías. Y otros decían, es un profeta más, ¿no? Algunos de los profetas. Entonces, estaban como que queriendo sacar sus conclusiones. Herodes seguro de sí dijo, este es Juan, este debe ser Juan, al que yo ya le corté la cabeza, ¿no? Seguramente es él, por el mensaje que él está dando, que ha resucitado de los muertos, ¿no? Seguramente Herodes saca esta conclusión, porque te decía al principio, el mensaje era el mismo. ¿Cuál era el mensaje de Juan el Bautista y cuál era el mensaje de Jesús? ¿Y cuál era el mensaje de sus discípulos? El mismo. El reino se ha acercado, ¿verdad? El arrepentimiento de pecados, ¿verdad? Marcos 1.4 dice que Juan bautizaba en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Prácticamente eso era la base de la predicación, y este mismo mensaje hizo que Herodes tuviera esta expresión de asombro, esta perplejidad, pues la verdad estaba siendo expuesta hacia Herodes. Entonces, y yo quiero que de aquí podamos nosotros entender algo, que la verdad se trata de este mensaje. El reino se ha acercado, el arrepentimiento del pecado. Esa es la verdad, esa es la verdad. La verdad del Evangelio es aquello que va a traer luz a nosotros, ¿no? Y esa luz va a hacer que algunos queden perplejos, va a hacer que algunos queden sorprendidos,
va a hacer que haya una reacción ante esta luz, ante esta verdad. ¿Cuál es tu reacción ante la verdad? Cuando tú escuchas que Cristo se ha acercado, cuando tú escuchas que Cristo ha venido a salvarte, que Cristo ha venido a darte paz, perdón, ha muerto en una cruz por tus pecados, ¿cuál es tu expresión? ¿Te asombras? ¿Quedas perplejo? ¿Cómo tú te expresas cuando la verdad viene a ti? ¿Hay arrepentimiento cuando la verdad viene a ti? ¿O nada más la escuchas un domingo, sales, llevas tu vida normal y regresas y vuelves a escuchar? ¿No? La verdad, hermanos, esto es lo que hace la verdad. El querer arrepentirnos. Cuando la verdad viene a nosotros, abre nuestros ojos y nos permite decir a nosotros, Señor, quiero seguirte. He entendido que Jesús se ha acercado, entonces ayúdame, Señor. Dame, tú procede, tú produce en mí el arrepentimiento. El problema es que la verdad del Evangelio, que es precisamente esta, que Dios se ha acercado, el arrepentimiento de pecados, la obra redentora de Cristo, todo esto, el problema es que se ha cambiado todo esto. Este mensaje ha sido diluido o este mensaje ha sido omitido en las iglesias, incluso por nosotros mismos, ¿no? Y se ha cambiado este mensaje que es rico en luz, que es transformador, este mensaje que es esperanzador, lo han quitado para poner en el centro al hombre, ¿verdad? Y decirle al hombre que tú puedes alcanzar tus sueños, que tú puedes ser un campeón, que tú saca el poder que hay en ti, ¿verdad? Que eres un príncipe, una princesa de Dios, ¿verdad? Y entonces, cuando tú quitas el mensaje de verdad, el mensaje de luz y pones un mensaje diferente, entonces pues no va a hacer el efecto que debe traer, ¿no? Que es transformar, que es movernos hacia Dios. Y entonces este mensaje diluido, entonces es lo que a lo que la gente le quiere oír, ¿no? La gente quiere oír este tipo de mensajes, que tú puedes dar, que tú eres un buen campeón. Y entonces cuando la gente oye esto, pues se llenan las iglesias, ¿verdad? Pero el Evangelio queda vacío y no hay transformación porque no hay luz, porque hay falsedad, porque hay mentira. Entonces, ¿te imaginas que Juan el Bautista llegara a predicar a una iglesia? ¿Cómo predicaba Juan el Bautista? Generación de víboras. Imagínate, ¿no? Que llegara generación de víboras. No, pues ya todos saldrían. Porque este es el mensaje. El mensaje es de arrepentimiento, de confrontación, para que cada uno de nosotros podamos entender, ver la luz, ¿no? Ver qué es la falsedad, qué es la mentira, como tal. ¿Cuántas personas se quedarían en una iglesia si viniera Juan el Bautista a predicar, verdad? ¿No? Algunos van a decir, imagínense esta expresión de Juan, generación de víboras. ¿Te imaginas tales expresiones de la gente? Es que allí no me aman, es que allí no me tratan bien, ¿verdad? Vámonos a donde sí me valoren. Pero hermanos, la verdad confronta tinieblas. La verdad debe confrontar la mentira. La verdad debe confrontarse, debe redarguir tu corazón. Si la verdad, si Cristo no está diciéndote cada domingo, cada que tú vienes a tu palabra, no te está diciendo que estás mal, que debes arrepentirte, entonces yo creo que no estás leyendo bien las Escrituras. O yo creo que no estás recibiendo bien el Evangelio. La verdad debe confrontarte todos los días, debe confrontar tus tinieblas. Por eso yo te decía al principio, ¿en qué área estás en tinieblas ahora? ¿En qué situación tienes que tú ver la luz, que Cristo inunde tu vida? ¿En qué áreas estás viviendo en tinieblas? ¿Estás siendo confrontado comúnmente por la verdad? ¿En qué situación estás viviendo en tinieblas? Tú puedes decir, no, yo creo que estoy viviendo en la luz, pero cuando empezamos a examinarnos, este examen que el apóstol Pablo nos habla, hacer un examen profundo ante eso,
¿no? Entonces empiezan a salir cosas, ¿verdad? Unión libre. Ah, estoy en tinieblas. Estoy viviendo en unión libre, estoy en tinieblas. ¿No? Yugo desigual con una persona que no está en mi misma fe. Ah, no tiene nada de malo. Es tinieblas, como tal. Adulterio, ¿no? Alcoholismo, una sustancia, idolatría, ¿no? Entonces, cuando empezamos nosotros a examinarnos como tal, a ser sinceros con nosotros mismos, y la palabra llenándonos, entonces salen cosas de las cuales nosotros debemos arrepentirnos. Que la palabra nos confronte, entonces, Señor, me arrepiento, quiero arreglar, quiero remediar, porque ahora tú me has dicho que estoy en esta área en tinieblas. ¿Mm? El mensaje de Cristo es la verdad y se ha acercado ahora a nosotros. El mensaje de la verdad es que Cristo murió por tus pecados en la cruz y te ha dado vida eterna. Una vida eterna que comienza aquí cuando tú crees de todo corazón que Él es tu Dios, que Él es tu Señor. Y entonces ahora le sigues para vivir para su gloria constantemente. Pero Él, en ese proceso, Él tiene que confrontarnos, Él tiene que redarguir nuestro corazón constantemente. De eso se trata la santificación. Entonces, tenemos que vivir una vida de arrepentimiento constantemente. La verdad va a doler, ¿verdad? Siempre duele la verdad. ¿Y sabes por qué la verdad duele? Porque amamos tanto el pecar. ¿Sabes por qué cuando la verdad viene a ti, entonces estás en ese punto de dejarlo o no dejarlo? Y, y estás como diciendo, no quiero dejar esto, no quiero dejar de hacer esto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque amas tanto pecar. Amamos tanto las tinieblas que cuando viene la verdad duele desprenderse de eso. Es que me gusta platicar con esta persona que no es mi esposa. Me duele. O me duele dejar esta sustancia, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué te es difícil? Porque lo amas tanto, más que a Dios. Pero cuando tú te desprendes, con la ayuda del Señor, te desprendes y ahora vas y amas a tu Señor y vas hacia Él, verás que esto que tú creías que es difícil resulta ser muy sencillo. Porque no se trata de ti, se trata del Señor, de cómo Él obra a través de nosotros. Fíjate cómo, te decía, la verdad expone tinieblas. Fíjate cómo va a ser con Herodes. Y aquí entramos a esta segunda parte, donde Marcos va a explicar la muerte de Juan. Va a ser como una retrospectiva de esta muerte de Juan, de lo que sucedió. Y vamos a leer del 17 al 19. Dice, porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano, pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía. Aquí vemos la razón por la cual Juan fue encarcelado y decapitado, ¿no? Juan le dijo a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. O sea, Juan estaba diciéndole una verdad a Herodes. No te es lícito hacerlo. Dios te dice la verdad constantemente. No te es lícito hacer esto. ¿Y cuál es tu reacción ante esto? No te es lícito, yugo desigual. Entonces, ¿cuál es tu reacción? No te es lícito ver ciertas imágenes. No te es lícito hablar de esta forma. No te es lícito tener esta actitud con las demás personas. ¿Cuál es tu reacción ante estas cosas? ¿No? Porque Juan expuso esta verdad. Porque Juan sabía que esto no debía ser Herodes. ¿No? No te es lícito. En pocas palabras, a Juan, por decir la verdad, fue objeto de acechanza y deseo de muerte por Herodías, ¿no? Herodías era la mujer de Herodes, así se llamaba, Herodías. O sea, la verdad duele muchísimo. Esta es una realidad y la verdad va a producir, te decía al principio, dos cosas, ¿no? Ya sea que alumbre tu estado en tinieblas y camines en la luz,
y entonces te arrepientas o que te oscurezcas más todavía, que sigas caminando en tinieblas. Ya leíamos Romanos 1:21 en alguna ocasión. Dice Romanos 1:21, dice Pablo, pues habiendo conocido a Dios, o sea, pues habiendo conocido la verdad, ¿verdad? Por eso te decía que algunos viene la luz, pero no se arrepienten. Y dice, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. O sea, ya viendo la luz, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se oscurecieron aún más. O te arrepientes cuando viene la luz, o te oscureces más. Es lo que está diciendo aquí. Jesús dijo en Juan 8:21, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. El que me sigue no andará en tinieblas. ¿Por qué? Porque Él es la luz. Él es la luz. Sino que tendrá la luz de la vida. Por eso esta pregunta, ¿qué efecto está haciendo la luz en ti? ¿Qué efecto está haciendo la verdad en ti? ¿Eres como Herodes? Que sí conociste a Dios, pero que no le glorificas a Dios, como a Dios, no le das gracias. Fíjate cómo la verdad comúnmente trae conflictos de conciencia. Fíjate el versículo 20, dice, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana, ¿no? O sea, la intención de Herodes y Juan, la interacción entre estos dos, le dejó un gran conflicto interno a Herodes. Por un lado, querías echarle, pero por un lado decía, no, es que sí es justo, y es que me gusta escucharlo a Juan, ¿no? O sea, Herodes estaba como que sí, como que no, como que un pie sí, un pie no, y como que tenerlo encarcelado le causaba cierta tranquilidad, ¿no? Como diciendo, no lo he matado como tal, pero pues le escucho también, ¿no? Entonces, a veces estamos así, cada uno de nosotros. Como que sí le escucho, voy a la iglesia, hago cosas cristianas, pero tampoco quiero dejar mi pecado. ¿No? Estamos en un pie con Dios y un pie con el mundo, con la oscuridad, con un pie en la luz, un pie en la oscuridad. Entonces, pero él estaba en un conflicto moral entre su lujuria por Herodías, por la presión de su conciencia culpable. Entonces te decía, para no sentirse tan culpable, él mantenía a salvo a Juan, aunque encarcelado, ¿verdad? Y pues le escuchaba de buena gana, ¿no? En pocas palabras, Herodes decía, no soy tan malo, ¿no? Y él como que era como para cubrir su pecado, ¿no? Digo, al menos escucho a un varón santo, ¿no? Escucho un poco de verdad, pero Herodes no decía, yo me arrepiento, ¿verdad? Herodes no decía, voy a arreglar las cosas. Herodes no caminaba en la luz, ¿no? Y yo creo que algunos cristianos caminan de esa forma como Herodes, que quizá a lo mejor no deberían llamarse cristianos, sino herodianos, ¿verdad? Porque cree que relacionarse solamente con las cosas de Dios y con la verdad de Dios, solamente con relacionarte, eso es aprobatorio para ellos, ¿no? Como querer negociar, ¿no? Con Dios. Bueno, sí, Dios, hago cosas en tu iglesia, hago cosas ciertas, pero pues déjame estar en lo que me gusta, ¿no? En mi pecado. Entonces, Herodes quiso mediar, quiso negociar entre su pecado y la verdad, pero pues la verdad es que nunca iba a trascender, porque él no se había arrepentido, porque él no quería caminar en la luz, ¿no? Él solo estaba como apaciguando esa culpa que él tenía interna de su pecado, ¿no? Entonces, ¿tú cómo estás? ¿Tú cómo te sientes en eso? ¿Crees que hacer cosas para Dios como que apacigua tu pecado, pero sigues viviendo en él? ¿Mm? ¿Quieres como que
o crees que con ciertas cosas que haces, leer un versículo o participar en ciertas cosas, eso tú crees que apacigua solamente tu pecado? Como que te sientes a veces bien por hacer ciertas cosas, pero en realidad no te comprometes. Esto es lo que estaba pensando Herodes en ese momento, ¿no? Y luego, fíjense lo que pasa. Era el final de Herodes se acercaba, ¿no? En ese dilema que él tenía, ¿no? Y dice el 21, pero venido un día oportuno, en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea. Entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa, y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Entonces Herodes, en esta cena, su cumpleaños, había mucha gente, hombres de cargos muy importantes, ¿no? Entonces salió esta chica, esta joven hija de Herodías, que se llamaba, ¿qué? Salomé, ¿verdad? Entonces era su sobrina, entonces probable que esta mujer pues hizo un baile provocador hacia Herodes, ¿sí? Y entonces Herodes queda impactado de esto y le dijo, pídeme lo que quieras. E incluso, imagínense tan provocador o tan la intención de Herodes de esa impresión que vio desde su sobrina, tanto así que le juró la mitad de su reino. Imagínense, dice el versículo 23, y le juró, todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. Y entonces estaban escuchando todos los altos mandos ahí. Entonces, Herodes no se podía retractar, pues estaba toda la gente ahí, ¿no? Notas cómo Herodes para unas cosas sí estaba dispuesto, disponible, menos para la verdad, ¿no? O sea, sí escuchaba a Juan, pero pues también estaba en sus deleites, ¿verdad? En sus deseos, ¿no? ¿No te suena algo que a veces nos pasa? Así, equivalente a veces que le damos, que nos deleita otras cosas y queremos deleitarnos con Dios al mismo tiempo, ¿no? Como el trabajo, ¿no? Sí, sí, Señor, te doy todo, pero también al trabajo también le damos todo, ¿no? A algún deporte, a alguna persona, a una novia, ¿no? Novio, a la carrera misma, a una profesión. Sí te doy todo, Señor, pero viene la profesión, ¿verdad? Y ya te dan un buen trabajo y ya te olvidas de Dios, ¿verdad? Eh, ven, le damos, le juramos a Dios, ¿verdad? Muchas cosas, ¿verdad? Le juramos tiempo, le juramos muchas cosas, pero cuando vienen otras cosas que nos deleitan más, accedemos muy fácilmente. Y es cuando ahí nos damos cuenta de que estamos en tinieblas. De que sí queremos, pero no queremos estar con Él. Ahora, tú puedes entender por qué tú puedes decir es que no puedo. Tú puedes entender ahorita es que por qué tropiezo, por qué me canso, por qué no me siento con gozo, por qué me siento triste de servir a Dios. Vengo a la iglesia y no encuentro satisfacción. ¿Por qué? Porque probablemente hay un área en tu vida en el que estás en tinieblas. Y las tinieblas te van a traer decepciones, te van a traer tristezas, te van a traer desánimos, ¿no? Por eso el apóstol Pablo es constantemente está diciendo, examínense, o sea, pruébense a sí mismos, si de verdad son del Señor. No puedes beber la copa del Señor y de los demonios, dice Pablo. O sirves al Señor o no sirves al Señor. ¿No? ¿Qué le pasó al pueblo de Israel cuando quiso adorar a Baal y al mismo tiempo al Señor? ¿Verdad? ¿Qué les pasó? Dice el Señor, los voy a consumir, porque eso no está bien. ¿Y qué se le ofrecía a Baal? Excremento. Y por eso era el dios de las moscas, porque literalmente se bajaban los pantalones y se hacían el baño delante del altar de Dios.
Eso es lo que pasa cuando tú quieres vivir en tinieblas y quieres compatarla con la luz. Y eso no es posible. Dios no comparte su gloria con nada. Entonces, tú debes de ser muy sincero contigo y decir, Dios, te quiero servir y quiero caminar contigo. Quiero dejar mi vida atrás. No quiero adorarte solo a ti. Ayúdame, Señor. Yo no puedo. Yo, en mis fuerzas, no puedo hacerlo. Es complicado. Yo no puedo, en sí mismo no puedo traer luz. Necesito tu luz, que tu luz venga y me haga ver en la porquería donde estoy, en la cochinada donde estoy. Para que entonces yo pueda caminar en tu verdad, pueda caminar en tu luz, Señor. Y Herodes solito se echa la soga al cuello. Jamás pensó la petición de Salomé. Quizá a lo mejor Salomé le iba a pedir otras cosas. Y 24 y 25, dice, saliendo ella dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Fíjate, lo que a Herodes le hacía no sentirse tan malo, se le cayó su teatro. Herodes como que mantenía, es como que su luz y sus tinieblas, quería mantenerla ahí, pero ya llegó el punto de decir, quiero la cabeza. O sea, Herodes como que quería matarlo, no quería matarlo, o como mantenerlo en la cárcel, era como mantener a Herodías, a su esposa, como tranquila, ¿no? Entonces, Herodías pero Herodías en esa confrontación de pecado, quiso desaparecer la verdad. Herodías pensaba que al matar a Juan el Bautista, la verdad iba a ser apagada. Pero no se daba cuenta de que, pues, Juan el Bautista solamente estaba anunciando la luz, la verdad, que era Cristo. Toda irritación, Herodías que quiso desaparecer toda irritación a causa de su pecado, pero Juan moriría, pero la verdad permanecería. Cristo permanecería. Por eso la expresión de Herodes, Juan resucitó. Entonces, de esto, hermanos, la verdad jamás va a poder apagarse o enterrarse, porque la verdad es Cristo y Cristo permanece para siempre. Cristo es eterno. Y así tú mueras o así tú padezcas, la verdad va a seguir siendo alumbrada a otros por su evangelio. Jamás su verdad perecerá. Tú puedes romper una Biblia, tú puedes quemar una iglesia, matar a un predicador, tú puedes no ir a la iglesia, tú puedes hacer todo por querer apagar la verdad, pero la verdad siempre va a ser expuesta. La verdad absorbe tinieblas. Tú vas a perecer, vas a dejar de existir y la verdad va a seguir existiendo, la verdad va a seguir prevaleciendo. Entonces, por eso es que el llamado es, camina a la verdad, ve hacia la verdad, ve a la luz. Herodes se sentía mal consigo mismo, en vez de producir arrepentimiento, produjo un cierto remordimiento en Herodes y observa su respuesta de Herodes, versículo 26. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharlo. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. Dice el 28, el guardia fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y le dio a la muchacha, y la muchacha le dio a su madre. Cuando oyeron esto sus discípulos, vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Herodes tomó más valor a su juramento, a lo que él hizo, que a la verdad. Quiso quedar bien con el hombre.
quiso quedar bien con su mujer, quiso quedar bien con los principales que estaban a su alrededor, quiso quedar bien con su sobrina. Así que él rechazó la verdad de Dios, ¿no? Él hizo lo que le pidieron, lo decapitó, trajo la cabeza en un plato, ¿no? Y este hecho seguramente se extendió en todo Galilea, siempre también como el hecho también de Herodías es que al cortar la cabeza de Juan era como mandar un mensaje a toda la región, ¿no? Como también de Herodías decir, Herodes, para que vean quién eres tú, que aquel que diga la verdad se le corte la cabeza, ¿no? Entonces, quiso quedar bien con los demás, como un mensaje, quiso mandar un mensaje para que nadie se atreviera a meterse con ellos o a hablar de ellos en cuanto a su situación, ¿no? Pero ¿qué creen? Cuenta la historia que poco después Herodes y Herodías se suicidaron, luego de ser perseguidos por el hermano, Herodes Filipos, ¿no? Quien los acusó de conspiración romana. O sea, ¿te imaginas? O sea, el querer apagar la luz, ¿verdad? Al final, pues te lleva a las tinieblas. Aquel que no está en la verdad, no haya valor en la verdad, sino aquel que no está en la verdad haya valor en la mentira. Por eso, el que haya valor en la mentira siempre termina destruyéndose a sí mismo, tal cual le sucedió a estos dos personajes. Entonces, la pregunta obligada, hermanos, que no podemos dejar, es que tú te preguntes, ¿estás en la verdad? ¿Tomas decisiones según la verdad? ¿Estás caminando en esa verdad? ¿Estás siendo confrontado constantemente en la verdad? ¿Vienes a Dios todos los días para ser confrontado con la verdad, para ser animado en la verdad? ¿Eres constante en tu devocional? ¿Eres constante en la oración? ¿Eres constante en el ayuno? Y me refiero al ayuno al sacrificio, ¿verdad? Que tú haces en dejar cosas para centrarte en la palabra y centrarte en la oración, ¿no? Eres constante. O sea, el ayuno no es como solamente dejar de comer y ya, sino sacrificar cosas que tú amas para buscar a Dios en su palabra y en la oración. Eso es el ayuno. Ayunas, es decir, dejas, por ejemplo, dejas de ver la tele, tú veías la tele una hora, entonces dejas de ver la tele una hora para buscar a Dios, ¿no? Dejas de ver una serie completa, un maratón para buscar a Dios. Eso es el ayuno. O sea, el punto es, ¿estás buscando la verdad? ¿Estás buscando la luz? Dice Juan 18:37. ¿Te acuerdas de este encuentro de Jesús y Pilato? Y le dijo entonces a Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido. Y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Todo aquel que es de la verdad, ¿qué dice? Oye mi voz. ¿Estás escuchando a Dios? Oye mi voz. ¿Qué estás escuchando? ¿A quién escuchas? ¿Qué escuchas más? ¿Escuchas más la radio? Es que así es la tradición, ¿verdad? Escuchar la radio todos los días a 5 de la mañana a tal locutor, ¿verdad? Digo, no está mal que lo hagan. Pero estás escuchando más eso que el Señor, ¿no? Es que está bien que escuches devocionales, está bien que escuches a otros pastores en devocionales, yo los escucho, pero ¿qué hay de tu relación con Dios? ¿Qué hay de tu prioridad de primero tener tu comunión con Él, tu intimidad con Él? De que Él te hable personalmente a ti, de que Él mismo te confronte en la medida que tú estás en lo secreto con Él, en la intimidad, ¿no? Quizá después ya puedes aunar estos audios o estos mensajes en YouTube o estas alabanzas, pero primeramente tú debes tener ese encuentro con Él.
porque se trata porque aquel que es de la verdad oye mi voz. Escuchamos la verdad porque es lo más valioso que tenemos. Dice Salmo 119:72, mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Salmo 119:127 dice, por eso he amado tus mandamientos, más que el oro y más que oro muy puro. Vean aquí que escuchar al Señor es buscar la verdad y es mucho más valioso que otra cosa. Es decir, no hay otra verdad que te traiga esperanza como la que tenemos en el Señor, en Cristo. Él nos da esperanza. Dice Proverbios 12:19, el labio veraz permanecerá para siempre. El labio veraz. ¿Cuál es el labio veraz? La palabra de Dios. ¿No? Mas la lengua mentirosa, solo por un momento. ¿No? Entonces, a manera de aplicación, con eso termino. ¿Qué debes hacer si eres de la verdad? Efesios 6:14. Efesios 6:14. ¿Se acompáñame? Efesios 6:14 dice así: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Esta es la instrucción. Permanece firme. Si tú crees que estás buscando la verdad, permanece firme. Sigue la carrera. Ciñe tus lomos con la verdad. Vístete, ¿verdad?, de la coraza de justicia. Recuerden que esta vestidura tiene que ver con, al final, Pablo dice, vístanse de Cristo. Entonces, vístete, o sea, la instrucción es, permanece firme y vístete completamente del Señor Jesucristo. Permanece firme. Sigue viniendo constantemente a la verdad, constantemente. Haz propósitos que puedas hacer que te busquen a la verdad. Me voy a parar temprano, voy a poner mi alarma para buscar a Dios. O sea, para otras cosas sí hacemos, ¿verdad? Pero cuando vemos esta instrucción de camina a la verdad, sé firme, también haz estas acciones. Tú, pongo mi alarma, entro a las 7 al trabajo, ¿no? Ejemplo, pongo mi alarma a las 5, de 5 a 5:30 busco al Señor. Y ya después me preparo y me voy al trabajo. No lo sé, o sea, cada uno de ustedes tiene esa, puede ponerse estas metas, pero hazlas y es beneficioso para ti. Va a ser beneficioso para ti. Deja que la verdad exponga tus tinieblas. Y si la verdad expone tinieblas y el Señor te hace ver que estás en tinieblas, arrepiéntate de eso y deja que Él limpie estas tinieblas de tu interior. Escucha la verdad todos los días, encuentra fortaleza en ella. No olvides que la verdad se trata de que Cristo se acercó, de que Cristo vino a esta tierra a morir por nuestros pecados, que se sacrificó por cada uno de nosotros, que clavó en la cruz nuestros pecados pasados, presentes y futuros. No olvides que Cristo te respalda, veíamos en la mañana, Cristo, que antes de que nosotros le hemos dicho, heme aquí, Señor, Dios ya nos ha dicho, heme aquí, estoy para ti. ¿En qué momento? En que envió a su Hijo. Cuando Él envía a su Hijo en la cruz, por ti, Dios mismo te está diciendo, heme aquí, ya llegué a ti, me he acercado a ti. Ahora, créeme, yo he resucitado. Y mi resurrección es, dice el Señor, mi resurrección es la certeza de que todo lo que yo dije y todo lo que me he revelado en mi palabra es verdad. Porque al final la salvación se trata de estar con Él, de que resucitaremos con Él. Entonces el hecho de que Jesús haya resucitado nos muestra de que todo es verdad y que Cristo es nuestra verdad. Se trata de Cristo, de que Él murió, de que Él limpió nuestros pecados, de que en fe ahora vivamos para su gloria y vivamos en esa esperanza eterna que tenemos en Él. No seas como Herodes,
un pie adentro y un pie afuera. No seas como Herodes, que vive siempre en un estado de si lo hago o no lo hago, o me mantengo como que sí en Dios, como que en mí. ¿No? ¿Por qué? Porque Él cambió la verdad por la mentira. Y ese cambio fue la causa de su muerte eterna. Entonces, sigamos firmes, hermanos, y ciñamos nuestros lomos con la verdad. Vamos a orar. Dios, gracias por este tiempo, por tu palabra, Señor, por animarnos, por tu exhortación, por tu, tu abrazo, tu calor en tu palabra. Hemos aprendido hoy, Señor, que tu luz expone tinieblas y queremos que en cada uno de nosotros sea evidente por cuanto procedemos al arrepentimiento constante. No hay nadie que pueda decir que vive en luz completamente. Por eso necesitamos tu verdad constantemente, por eso necesitamos tu luz que nos satisfaga, que nos complete, para que viendo tinieblas entonces podamos caminar bajo tu voluntad, bajo tu gloria. Señor, ayúdanos, Señor. Hemos entendido que no podemos solos, hemos entendido que no hay fuerzas en nosotros, que no hay intenciones en nosotros de caminar en la luz, puesto que no somos luz, Señor, sino que necesitamos de ti, necesitamos que nos alumbres. Y una vez alumbrados, una vez transformados, una vez teniendo una visión más clara de ti, ser el reflejo de esa luz hacia otros, Padre. Así que danos la fuerza, danos tu espíritu para caminar en tu verdad todos los días, Señor. Tener ese deseo de conocerte y de seguirte en todo momento. Porque tu palabra es clara. O sea, aquel que es de la verdad escucha tu voz y ayúdanos a eso, Padre, a escucharte todos los días. Te damos la gloria y la honra. Gracias por ese tiempo. Te glorificamos en Cristo Jesús. Amén. Amén.